Buenas noches aquí en Colombia. Dios les bendiga y qué bueno que estén aquí con nosotros en comprensión de los tiempos. Ya este es el primer webinar en este año 2026 y hoy en este webinar con la iglesia frente a los cambios ideológicos. Qué tema tan oportuno. Y tenemos a la doctora Inés Garzón con nosotros, fundadora de Comprensión de los Tiempos. Así que estamos muy atentos, muy deseosos de escuchar esta temática muy pertinente, muy pertinente. Así que preparemos nuestros corazones. Pastor Arturo Andrade, ¿qué tal si nos diriges en una oración? Muy buenas noches, Pastor Pablo, Dios lo bendiga. Qué bueno comenzar nuevamente nuestros tiempos acá en Comprensión de los Tiempos, conferencias con temas relevantes y muy oportunos. Así que claro que sí, oremos y comenzamos. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por esta noche, gracias por volvernos a convocar y a tenernos juntos para aprender. Que queremos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad entre nosotros, que le dé facilidad de expresión y claridad al comunicar a Inés y que seamos todos bendecidos, Señor, con lo que tú quieres mostrarnos, que tu voluntad en estos tiempos se haga clara en nuestras vidas y que podamos ser entendidos, Señor, en estos tiempos que vivimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así que adelante, profesora. Gracias, Pastor Pablo, Pastor Arturo. Qué rico estar aquí de nuevo. En nuevo año, nuevos comienzos, Dios haciendo cosas lindas en medio de nosotros y le damos la bienvenida a todos. Bueno, este tema que vamos a tocar creo que es el tema de mi corazón en cuanto a entender, a ser entendidos en los tiempos. Y he hecho una investigación un poquito bastante larga. Y lo que vamos a hacer estos 3 días es, hoy vamos a sentar las bases históricas y filosóficas de los cambios y quiebres culturales. La próxima sesión vamos a hablar de la parte teológica y bíblica sobre estos mismos temas que dice la Biblia y vamos a aterrizar con cuál ha sido el impacto en la iglesia y qué podemos hacer nosotros como iglesia frente a estos quiebres. Porque pues mientras veamos toda la historia que vamos a estar viendo, vamos a ver, hubo filósofos a través de toda la historia, pensadores. Hubo cristianos también, al principio, hablando de cristianos, padres de la iglesia, que crearon un movimiento, pero también hubo otros pensadores que crearon un movimiento. Y el reto para nosotros hoy es, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo en mi tiempo? Nosotros también podemos cambiar la historia. Y quiero que vean la gráfica. Esta gráfica me gusta mucho porque si ustedes miran la parte de abajo, la línea, digamos que en el ángulo está el eje de cero de A a B. Y digamos que esta línea verde que va de A a B es del teocentrismo, donde el centro es Dios. Y se espera que ese teocentrismo, donde Dios sea el centro toda la vida hasta que el Señor venga, pero no ha sucedido. Entonces, en esta línea de tiempo, vemos un ángulo donde comienza teocéntricamente desde Jesús y los apóstoles y la primera iglesia, los primeros años, pero se va yendo, se va alejando. Cuando hago esta figura, pienso en que se está alejando de qué? Del centro que es Dios. ¿Y a dónde nos estamos alejando? Nos estamos alejando a un nuevo centro que soy yo. Entonces, vamos a ver varias temporadas y una es el teocentrismo y cuando ustedes ven en esta gráfica ven muchos años, son 15 siglos, aunque no había habido quiebres filosóficos y culturales radicales, sí había, la iglesia misma estaba dejando a Dios como el centro. Y la iglesia, como iglesia católica, ella comenzó con sus abusos y sus doctrinas que
y el control y el poder que tenían, pues hubo reacciones. Y eso, de todo eso vamos a hablar un poquito más. Después vemos que entra el Renacimiento, donde empieza a ver los primeros quiebres culturales, luego la modernidad, luego en 1900, muchos de nosotros somos de 1900, la posmodernidad y como dice el doctor Jeff Toll, la supramodernidad, que uno puede pensar que estamos viviendo en ese tiempo de la supramodernidad desde el año 2000 en adelante. Quiero hablar de la iglesia en los primeros siglos. La iglesia tenía algo muy bonito y y la forma como discipulaba era más o menos de 3 años, era una duración de 3 años, se llama el catecumenado desde el principio de la iglesia. Y los 4 pilares eran la palabra, la doctrina, el carácter, énfasis también en la transformación del carácter y la comunidad y la libertad de ese discípulo, del creyente, de tal forma que era lectura diaria de la palabra, donde leían la palabra y se enseñaba doctrina, se estaba enseñando qué era lo que la palabra decía y la doctrina, pero también no quedaba solo en conocimiento, sino el carácter. ¿Qué hacían con el carácter? Ellos tenían un acompañamiento y en ese acompañamiento estaban mirando que los discípulos estaban tomando decisiones de transformación, decisiones por ejemplo, si estaban trabajando en cosas paganas o algo, ellos salían de ahí y si no, ellos trataban, les ayudaban. Bueno, ¿qué vas a hacer acá? Porque si estás conociendo todo lo que dice la Biblia y no está habiendo un cambio, el acompañamiento les ayudaba a crear ese cambio y crear ese carácter cristiano que se esperaba. Y finalmente ellos terminaban con el tema aún de la liberación. Se creía en la liberación porque ellos creían que las culturas en las religiones paganas y todo lo que había ahí, ellos no eran inmunes y salían de ahí y toda la idolatría y también había liberación. Todo esto era parte de el discipulado y no era de un mes, 2 meses, un año, era por lo menos 3 años para que ellos fueran formados y después pudieran seguir creciendo. No terminaba ahí, pero podían ya seguir creciendo. Era establecer nuevos hábitos, era establecer una vida más radical en ellos, era transformación, conocimiento, era transformación, era acción, ellos tomaban decisiones, era parte de la vida. Entonces, eso tenía que ver con el discipulado de los primeros años. Ahora vamos a ir a la línea de tiempo normal. Quiero que vean, no voy a ir uno por uno, pero ustedes lo pueden tener en su PDF. Lo que vemos es en la parte de abajo las diferentes épocas y los años. Y en la parte de arriba ustedes van a ver los principales pensadores o filósofos de esa época que produjeron un cambio, y para bien o para mal, pero produjeron un cambio. Y en la segunda parte de la línea de tiempo, vamos hasta el tiempo de ahora, el supramodernismo. ¿Y cuál es mi tema? Es en este tiempo, ¿qué filósofos tenemos aquí? ¿O qué pensadores? ¿O qué personas que hacen un cambio en la sociedad? Es yo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué vas a hacer tú para cambiar esta ruta? Cuando vemos la figura con el ángulo, yo me imagino una figura que en estos tiempos, en nuestro tiempo, caiga esa línea, vaya hacia abajo, hacia el teocentrismo, donde nosotros mismos, teocentrismo en nuestra vida individual, en nuestra familia, en nuestra iglesia, y que podamos influenciar nuestra cultura y que podamos crear historia. Finalmente, la idea es que Dios nos creó aquí con un propósito más grande que el de realizarnos en nuestra vida. Entonces, vamos adelante con el teocentrismo y me voy a enfocar también mucho porque el teocentrismo va desde el tiempo de Jesucristo y los apóstoles hasta el tiempo medieval. El teocentrismo medieval fue un paradigma cultural y filosófico que situaba a Dios como centro, principio y fin de todas las cosas,
que gobernaba la vida, la ciencia, el arte, la política, la sociedad. Bajo esta visión, la iglesia regulaba la existencia, la fe primaba sobre la razón y lo humano estaba subordinado al dogma religioso. Y las características principales, se creía que Dios no solo creó el universo, sino que dirigía cada acontecimiento y conducta humana. También la iglesia, la institución eclesiástica, controlaba la cultura, la educación y la moral cotidiana. ¿Hubo abusos? ¿Hubo control? Sí, hubo todo esto. Y por eso hubo reacciones, porque la realidad es cuando no representamos bien a Dios en lugares de autoridad, pues después hay unas reacciones. Lo vemos a través de la historia, pero lo vemos a veces en la familia cuando los mismos hijos se rebelan, porque a veces no representamos bien a Dios. Lo vemos en la iglesia, lo vemos en todo lado, todavía lo estamos viendo. Entonces, todo esto mismo lo vemos a nivel histórico, a través de la historia desde Jesucristo hasta nuestros días. También la sociedad y la política, el poder de los reyes se justificaba por derecho divino. Se creía que ellos eran investidos por Dios y el Papa tenía una influencia suprema. Y también había un conocimiento subordinado, o sea que la filosofía, la ciencia y el arte debían someterse a la teología y a las escrituras. Y la visión del individuo era cuando el ser humano ocupaba un lugar marginal o subordinado con la vida terrenal, enfocada en la salvación eterna. Luego los pensadores que tenemos claves de este tiempo del cristianismo medieval, tenemos en el 354 después de Cristo a San Agustín de Hipona, y fue uno de los pensadores más influyentes del cristianismo del primer milenio. Fue teólogo, filósofo, obispo, y ejerció una influencia decisiva en la teología occidental y es una figura fundamental para la iglesia, tanto católica, ortodoxa como protestante. Él integró la fe y la razón, afirmando que la razón humana encuentra su plenitud a la luz de la revelación divina. Formuló doctrinas claves como el pecado original, la gracia y la soberanía de Dios. Desarrolló una visión de la historia y de la vida humana orientada al amor de Dios, donde la verdad es objetiva y trascendente. La idea central de él es que la fe ilumina la razón y la razón sirve a la fe. Ahora, casi 800 años después tenemos a Tomás de Aquino. Él fue un fraile dominico, teólogo y filósofo italiano del siglo XIII, considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia cristiana. Sus aportes centrales fueron la conciliación sistemática entre fe y razón, afirmando que ambas proceden de Dios y no pueden contradecirse. Y tiene que ver con la integración de la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Era la defensa de la capacidad de la razón natural para conocer verdades fundamentales, incluida la existencia de Dios. Entonces, la idea central de Tomás de Aquino fue: la razón puede conducir al conocimiento de Dios y la fe perfecciona lo que la razón no alcanza, porque la razón definitivamente es limitada. Y por último, es contemporáneo a Tomás de Aquino, tenemos a Guillermo de Ockham. Él fue un fraile franciscano, filósofo y teólogo escolástico inglés y figura clave del nominalismo y precursor de importantes rupturas en el pensamiento medieval. ¿Cuáles son los puntos claves de él? Él tiene que ver con la navaja de Ockham, que es un principio metodológico según el cual no deben multiplicarse las explicaciones sin necesidad. La explicación más simple suele ser la preferible. Pero también habló del nominalismo, que quiere decir, él negó la existencia real de los universales como humanidad o bondad. Eh, él hablaba más como el individuo, lo que existe, lo que es concreto, no lo universal.
Los conceptos universales, según él, son construcciones mentales. Pero también él hizo la separación, o sea, vemos que los dos anteriores combinan la fe con la razón. Este no combina la fe con la razón, sino la separa. Afirmó que Dios es inaccesible a la razón pura y solo puede conocerse por la fe, rompiendo la síntesis fe-razón, sostenida por Agustín y Tomás. Entonces fue acusado de herejía, fue excomulgado y se refugió bajo la protección de Luis XIV de Baviera. Su legado político, él defendió la separación. Aquí vemos el principio de la separación entre la iglesia y el Estado, influyendo en el desarrollo del laicado moderno. Entonces, su idea central era la fe y la razón deben transitar caminos separados. Esto hace un cambio grandísimo. Ahora entramos a la etapa del Renacimiento. Aquí en el Renacimiento vemos un giro antropocéntrico, o sea, centrado en el hombre que caracteriza al pensamiento moderno. Entonces, un periodo de profunda transformación cultural, social y espiritual en Europa. Durante esta etapa, el pensamiento europeo comenzó a desplazarse progresivamente del teocentrismo medieval a una visión que colocó al ser humano en el centro de la reflexión. El Renacimiento impulsó la recuperación de la filosofía clásica grecorromana y fortaleció la confianza en las capacidades humanas, especialmente en el uso de la razón. Este humanismo exaltó la dignidad del hombre y promovió su autonomía intelectual en ámbitos como la filosofía, la ciencia, el arte y la política. Aunque en sus inicios fue compatible con la fe cristiana, porque pues los cambios no son abruptos, sino van paso a paso. Entonces abrió la puerta a una creciente independencia del pensamiento humano respecto de la revelación divina. En el plano social y económico, el periodo estuvo marcado por el crecimiento de las ciudades, el desarrollo del comercio y el surgimiento de una burguesía urbana, junto con las primeras formas de capitalismo incipiente. Y hablo de capitalismo incipiente porque todavía no se habla del capitalismo moderno, todavía no hemos llegado ni siquiera a la revolución industrial. Apenas son las primeras formas, es el principio, es lo más sencillo que puede haber. Estas transformaciones reforzaron una nueva comprensión del individuo como agente activo de progreso y cambio. Un factor decisivo fue el desarrollo tecnológico, especialmente la imprenta, que aceleró la circulación de ideas, facilitó la difusión del conocimiento y debilitó el monopolio intelectual de las instituciones tradicionales. Como resultado, la autonomía intelectual comenzó a ganar terreno frente a la tradición y la autoridad eclesial. En este contexto emerge con fuerza el sujeto, el ser, como centro de explicación de la realidad, sentando las bases para el posterior debate moderno sobre la autoridad, la verdad y el conocimiento. Ahora, estos tres pensadores que vemos aquí fueron figuras clave del Renacimiento y del humanismo y reflejan cambio del pensamiento medieval hacia una visión más centrada en el ser humano. Entonces vemos a Giovanni Pico de la Mirandola. Él fue un filósofo italiano y uno de los máximos representantes del humanismo renacentista. Sostuvo que el ser humano ocupa un lugar central en la creación porque posee libre albedrío y la capacidad de formarse a sí mismo. Según Pico, el hombre puede elevarse hacia lo divino o degradarse hacia lo bestial
según sus decisiones. Defendió además la búsqueda de la verdad mediante la integración de distintas tradiciones filosóficas. También tenemos a Erasmo de Rotterdam. Él fue un humanista y teólogo holandés conocido como el príncipe de los humanistas y promovió un cristianismo ético, interior y sencillo, centrado en los evangelios más que en los rituales externos. Criticó con firmeza la corrupción y la ignorancia dentro de la iglesia y defendió la educación, el diálogo y la tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia en 1400, no estamos hablando de la misma tolerancia en el 2026. ¿Ok? Tenemos que entender que el idioma ha cambiado, la cultura ha cambiado, todo ha cambiado y las definiciones han cambiado. Pero defendió la educación, el diálogo y la tolerancia como medios para renovar la fe y la sociedad. Y por último tenemos a Nicolás Maquiavelo, quien fue un diplomático y pensador político florentino considerado el fundador de la ciencia política moderna. En El Príncipe, él describió la política como el arte de conservar, pongamos atención, y fortalecer el poder, separándola de la moral tradicional. Sostuvo que el gobernante debía hacer lo necesario para mantener el orden y la estabilidad del Estado, incluso si ello implica actuar de forma cruel o engañosa. Dentro de este tiempo de el Renacimiento, llega la Reforma, algo que nosotros celebramos. Y en la Reforma vemos la centralidad en la palabra, pero también vemos la fragmentación de la cristiandad. Entonces, en el siglo XVI, Martín Lutero devuelve la centralidad a la palabra de Dios por medio de la Reforma Protestante en 1517, que desencadena una división entre católicos y protestantes. Al cuestionar la autoridad eclesial, que de por sí la autoridad eclesial de ese tiempo era abusiva, era una opresión, ¿qué pasa en este tiempo? Pues se promueve inadvertidamente una pluralidad de interpretaciones y se fomenta una cultura de investigación crítica. Pero en este contexto surge la ciencia moderna, cimentada sobre la observación empírica y la razón. Al fracturarse la unidad religiosa europea, se fortalece el individualismo y se da paso a nuevas cosmovisiones. Entonces, aquí vemos a Martín Lutero, quien fue un teólogo alemán y fraile agustino, iniciador de la Reforma Protestante. Él publicó sus 95 tesis denunciando las indulgencias y abusos de la Iglesia Católica. Y también afirmó que la salvación es solo por la fe, sola fide, no por obras ni méritos humanos. También defendió la Biblia como autoridad suprema de la fe, sola escritura. Y también tradujo la Biblia al alemán, facilitando su acceso al pueblo y contribuyendo a la unificación del idioma. También, años después, tenemos a Juan Calvino, teólogo y pastor francés, figura central de la segunda generación de la Reforma con sede en Ginebra. Entonces, él desarrolló el calvinismo destacando la soberanía absoluta de Dios y la predestinación. Él estructuró la iglesia reformada y promovió la formación rigurosa de pastores mediante academias. Su pensamiento influyó ampliamente en Europa y América, siendo asociado al desarrollo de la ética del trabajo y a la consolidación del francés moderno. Ahora llegamos a la modernidad temprano. Este tiempo de la modernidad, pues aquí vamos a ver la modernidad temprana, pero vamos a ver la modernidad en el tiempo de la Ilustración y también vamos a ver el tiempo de la modernidad que le abre la puerta a la posmodernidad, de 1600 a 1900, 300 años a 1900. Bueno, la modernidad temprana se caracteriza por un cuestionamiento profundo. Ahora, empezamos el Renacimiento con un cuestionamiento, pero en la modernidad ya es un cuestionamiento profundo del teocentrismo medieval y de las autoridades tradicionales, las religiosas, las culturales y las políticas,
que tenían. Frente a una cosmovisión centrada en Dios, comienza a afirmarse el yo como centro de interpretación de la realidad, abriendo paso al humanismo y a una confianza creciente en la razón humana. Este periodo se distingue por el auge de la ciencia, la idea de progreso, el desarrollo económico y la consolidación de formas políticas modernas como la democracia liberal. La modernidad se construye sobre el ideal del progreso científico y técnico acompañado por la formación de estados-nación. Ahora ya las naciones, se crean las naciones, tienen su idioma, tienen su moneda, tienen sus líderes y también se ve la expansión de los mercados y una economía orientada a la acumulación y no en los términos modernos, todavía no está en los términos actuales. En el ámbito religioso se intensifica un proceso de secularización y esta es una palabra clave que vamos a desarrollar un poquito. Y la secularización desplaza progresivamente, esto no es de la noche a la mañana, progresivamente a la iglesia de la esfera pública hacia el ámbito privado. O sea, si vimos en el teocentrismo, la iglesia dominaba todo, la iglesia controlaba todo, el arte controlaba, la política controlaba todo, la educación. Bueno, cuando viene la secularización, igual, puedes creer lo que quieras, pero ya no tienes autoridad sobre la sociedad. Agustín Laje dice que en la modernidad el centro de gravedad espiritual se desplaza de Dios al ser humano, dando lugar a lo que denomina religiones políticas, en las que realidades intramundanas como el pueblo, la raza, la clase o el estado adquieren un carácter cuasi sagrado. Eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo que el pueblo, la raza, el estado se empiezan a sacralizar. Entonces, y hay narrativas de victimismo. Entonces, todo el mundo es víctima, el pueblo, la raza. Y el Estado se sacraliza donde el Estado ya es como un Dios. Y pienso que es donde se quiere llegar, donde el Estado está dando leyes, está criminalizando valores cristianos y está legalizando muchas actividades de pecado, como lo llama la Biblia. Pero el Estado, ¿por qué es sacralizado? Porque el Estado es el que le quiere dar el pan al pueblo. Ahí hay un cambio. O sea, si tenemos al pueblo victimizado y le damos pan, podemos controlarlo. Entonces, esta transformación se hace visible en el surgimiento del Estado moderno, o sea, de la modernidad, cuya autocomprensión adopta símbolos religiosos. Por ejemplo, en Thomas Hobbes, él describe a Leviatán, que está en Job 41, y en Job 41 habla de rey sobre todos los soberbios. Y lo describe como un Dios mortal encargado de garantizar el orden y la paz en sustitución de la mediación divina. ¿Quién es ese Dios mortal? Es el Estado. Nancy Percy, ella habla de este dualismo de la secularización y dice que este dualismo terminó favoreciendo una visión mecanicista de la realidad en la que el mundo físico quedó separado de lo espiritual. Christopher Watkin, que es otro autor que analiza este tema, interpreta a Descartes como un símbolo de la modernidad. Y lo vamos a ver más adelante, porque por un lado afirma la libertad y racionalidad de la persona, pero por el otro, al separar radicalmente el alma del cuerpo, contribuye a una visión fragmentada de la persona humana. Y debido a esto, hoy vemos el problema de la teoría de género,
donde la biología no tiene nada que ver con los sentimientos y con lo que la gente piensa, pero viene del tiempo de la modernidad, esta dicotomía. Esta tensión expresa la fractura interna de la modernidad que oscila entre concebir al ser humano como máquina sin libertad o como espíritu sin cuerpo. Esta división se profundizó con el éxito de la ciencia moderna, especialmente la física de Newton, y con el ascenso del positivismo que otorgó a la ciencia un monopolio sobre el conocimiento válido. Entonces, como resultado, la religión y la moral fueron relegadas al ámbito de la creencia privada, ya no pública, privada, mientras la razón científica pasó a ocupar el lugar de máxima autoridad. En conjunto, la modernidad temprana sentó las bases del pensamiento occidental moderno, desplazando la autoridad de la tradición y, ojo, y la revelación de Dios. Y lo desplazó hacia la razón, la experiencia y la ciencia, preparando el terreno para los desarrollos posteriores del racionalismo, el empirismo y la filosofía política moderna. Bueno, veamos los filósofos. Francis Bacon, el padre del empirismo, él fue filósofo, político y científico inglés. Argumentó que el conocimiento debe basarse en la observación, la experimentación y la acumulación de datos, no solo en la lógica pura o la autoridad antigua. A eso se le llama el método inductivo. El conocimiento es poder. Él creía que la ciencia debía servir para mejorar la vida humana. También tenemos a René Descartes, y él es el padre del racionalismo. Él era un filósofo, matemático y físico francés conocido como el padre de la filosofía moderna. Él dijo, pienso, luego existo, y usó la duda metódica para encontrar una verdad indudable. La única certeza inicial es la propia conciencia. También, en cuanto al racionalismo, él sostenía que la razón y no los sentidos, que los sentidos pueden engañar, es la fuente del verdadero conocimiento. Pues ahí es interesante. Ahora con lo que él ha dicho, en muchas cosas que él dice tiene razón en su época, pero cómo se han usado a través de los años sí ha quebrado la cultura. Entonces, aquí tenemos también la parte del dualismo entre mente y cuerpo. Él defendió que la mente y el alma, o sea, el alma y el cuerpo son sustancias distintas pero unidas. Pero al hacer esta separación hemos visto muchos problemas que Nancy Pearcey desarrolla en varios libros en cuanto a la iglesia, la secularización, la identidad de género. Todo este tema viene de esta separación. Y ya les hablé de Thomas Hobbes. Él fue un filósofo inglés. Él describió la vida sin gobierno como una guerra de todos contra todos, donde el hombre es lobo del hombre. También tenemos aquí a John Locke, el padre del liberalismo. Él fue un filósofo y médico inglés. Él negó las ideas innatas de Descartes y sostenía que la mente nace en blanco y todo conocimiento proviene de la experiencia. Defendió que todo hombre tiene derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Tiene que ver con los derechos humanos. Y también creía que el gobierno existe por contrato social para proteger estos derechos y si falla, el pueblo tiene derecho a la rebelión. Y terminamos con Isaac Newton, el unificador de la física, el matemático astrónomo inglés. Él combinó el empirismo de Bacon, que era la observación, con el racionalismo matemático de Descartes y demostró que el universo físico sigue las reglas matemáticas precisas y predecibles como la ley de la gravedad. Su trabajo consolidó la idea de un universo mecánico. Estos 5 pensadores
fueron figuras fundamentales de la revolución científica, el racionalismo, el empirismo y la filosofía política moderna. Ahora vamos a la ilustración dentro de la etapa de la modernidad. Vamos a ver la ilustración y el proceso de secularización. Entonces, el siglo XVIII, marcado por la ilustración, exaltó la razón autónoma. O sea, cada vez cuando hemos hablado de la razón, aún desde el teocentrismo, ahora vemos que esta razón va siendo más y más y más individual, más autónoma. Y como fuente suprema del conocimiento y la moralidad. Imagínense, si mi razón decide cuál es la moralidad, pues ahí ya entramos en problemas. Este énfasis desplazó progresivamente la revelación bíblica como criterio normativo. Entonces, ¿qué se promovió entonces? Una secularización creciente de la cultura y como consecuencia se produjo una fractura entre el relato bíblico y la interpretación de la realidad, relegando lo sagrado al ámbito privado y preparando el terreno para la modernidad tardía que posteriormente lleva a la posmodernidad. Básicamente, la secularización puede entenderse como un proceso histórico-cultural mediante el cual lo religioso pierde su centralidad pública, ya no es pública, y su autoridad normativa, donde Dios dice sí, Dios dice no, que es pecado, que no es pecado, que es moral, que no es moral. Eso se pierde, siendo privatizado o reinterpretado dentro de marcos inmanentes. Por ejemplo, diversos autores coinciden en que este proceso no supone la desaparición de lo religioso, porque no ha desaparecido, sino su transformación en ideologías sustitutivas que colocan como nuevos absolutos la autonomía individual, el deseo, el Estado o la historia. Este desplazamiento ha derivado en la marginalización del mensaje cristiano. Se ha marginado la relativización de la verdad revelada y la pérdida de la función configuradora de la fe en la vida social. En el ámbito eclesial, esta lógica ha favorecido el desarrollo de una espiritualidad funcional y adaptada al mercado, donde la obediencia al señorío de Cristo es reemplazada por modelos atractivos pero superficiales. Y la fe se reduce así a una opción terapéutica privada, que lo estamos viendo en estos tiempos, debilitando su impacto formativo y profético. Autores como Bonhoeffer, Percy y Berger advierten que esta privatización de la iglesia ha generado una profunda escisión entre lo público y lo privado, erosionando la posibilidad de una cosmovisión cristiana integral. ¿Cuáles son los pensadores de este tiempo de la Ilustración? Fueron figuras fundamentales en el siglo XVIII en Europa, caracterizados por su cuestionamiento de la autoridad tradicional, por su confianza en la razón y la ciencia y su defensa de la libertad individual. Y sus ideas sentaron las bases filosóficas y políticas de la modernidad. Entonces tenemos a Rousseau, que muchos de ustedes lo conocen, filósofo, escritor, músico suizo, francés. Él es conocido por sus teorías sobre el contrato social y la soberanía popular expresadas en el concepto de la voluntad general. Él sostuvo que el ser humano nace bueno, que es bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompe. Y así introdujo una visión antropológica centrada en el hombre optimista que influyó profundamente en la Revolución Francesa y la pedagogía moderna. Esto fue un quiebre para la educación.
Tenemos también a David Hume, filósofo, historiador, economista escocés. Él fue conocido porque fue el máximo representante del empirismo radical y el escepticismo moderno. Argumentó que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial y cuestionó nociones como la causalidad y el yo permanente. Sus ideas influyeron profundamente en Kant. ¿Y quién fue Kant? Kant fue un filósofo central de la Ilustración que fundamentó el pensamiento moderno en la razón. Sostuvo que el conocimiento humano tiene límites y está condicionado por la estructura de la mente. Defendió la autonomía moral, afirmando que el ser humano debe actuar según leyes morales racionales universales y propuso un ideal cosmopolita orientado a la paz perpetua, basado en una federación de estados regidos por leyes comunes para garantizar una convivencia racional y práctica, lo que a esto ha sido la inspiración para el globalismo moderno. También tenemos a Voltaire, quien fue un escritor, historiador, filósofo francés, ícono de la Ilustración, y fue conocido por su feroz defensa de la libertad de expresión, la tolerancia religiosa. Acá ya vemos más actual el tema de la tolerancia religiosa y la separación entre la Iglesia y el Estado. Fue un gran crítico de la corrupción y el fanatismo religioso, conocido por su ingenio y obras satíricas. También tenemos a Diderot. Él fue un escritor y filósofo francés. ¿Por qué fue conocido? Principalmente por ser el compilador y editor principal de la Enciclopedia, una obra monumental que buscaba reunir todo el conocimiento humano de la época. ¿Con cuál propósito? Para socavar la autoridad de la monarquía y la iglesia, promoviendo ideas revolucionarias. Después de esto nos lleva a entender que en el siglo XX y XXI el globalismo depositó su confianza en la razón autónoma como fuente universal de conocimiento, buscando superar los particularismos culturales y religiosos en favor de una racionalidad común a toda la humanidad. Entonces, filósofos como Voltaire, Diderot y especialmente Kant aspiraban a superar esos particularismos culturales y religiosos mediante el uso autónomo de la razón. En ese contexto, la racionalidad ilustrada se presenta como unificadora, capaz de establecer una moral y un orden político válidos para todos, lo que abre la puerta al supramodernismo. Ellos propusieron modelos éticos y políticos globales, entre los que destaca el concepto kantiano de la paz perpetua, en el que Kant proponía una federación de estados libres regidos por leyes comunes que garantizaran una convivencia pacífica y racional. Pues esa es una ilusión, que eso pueda suceder, pero en el papel todo es posible, ¿no? Este modelo anticipa, según Lage, la idea de una gobernanza global, supranacional, que más adelante sería desarrollada por organismos internacionales como las Naciones Unidas o la Unión Europea. Ahora, dentro del modernismo, vemos la revolución industrial y es algo que aprendí, me pareció muy, muy interesante, porque ya hemos visto todo el avance histórico y los quiebres sociales, donde en los quiebres específicamente nos estamos concentrando en el quiebre de Dios como centro, ¿ok? Y el hombre se ha vuelto en el lugar de Dios. Entonces hay un quiebre estructural de la vida familiar y social. ¿Cuándo fueron los años? Fue en 1750 más o menos en Europa y en 1790 en los Estados Unidos. ¿Qué pasó con la revolución industrial? Profundizó radicalmente este proceso al introducir una transformación estructural en la organización de la sociedad. Antes de la revolución industrial,
No había todo el progreso, ni las comodidades, todas las bendiciones que tenemos en la casa, necesitamos ponernos en contexto. No había todo eso. Las familias trabajaban muy duro también, pero ellos tenían su microempresa y trabajaban como familia. No tenían las comodidades de hoy, ¿ok? Eso es muy, muy importante. Pero la familia funcionaba como una unidad económica, social, espiritual y educativa integral. Nancy Pearcey, ella dice que el hogar era el centro de la producción, tanto los esposos como las esposas trabajaban en el mismo espacio físico junto con sus hijos y otros miembros del hogar ampliado. Los varones no eran simplemente proveedores externos, sino figuras presentes que laboraban junto a su esposa e hijos. Y a ellos se les llamaba los house fathers, que es los padres de casa, básicamente, que eran responsables de la administración del hogar y de liderar la formación espiritual mediante la lectura bíblica y el catecismo. El ideal de masculinidad estaba marcado por la virtud cívica, o sea, se esperaba que el hombre subordinara su interés personal al bien común del hogar y de la comunidad. La mujer, por su parte, gozaba de un rol económico vital. Aunque carecía de derechos legales independientes, su participación en la economía doméstica elevaba su estatus. Por ejemplo, ella cultivaba, elaboraba alimentos y vestimenta y en muchos casos trabajaba junto a su esposo en oficios como herrera, impresora, tabernera o comerciante. Esta colaboración les permitía incluso sostener el negocio familiar en ausencia del marido. La familia era también el núcleo del cuidado social, la educación y la vida devocional. Influenciados por el puritanismo, muchos predicadores enseñaban la igualdad espiritual entre hombres y mujeres y abogaban por relaciones conyugales de amor mutuo y la responsabilidad compartida. ¿Qué pasó con la llegada de la revolución industrial? Pues este equilibrio se vio radicalmente alterado, según Nancy Pearcey. El trabajo se trasladó de la casa a las fábricas, lo que provocó que el hombre se ausentara del hogar y que la economía familiar integrada se fragmentara. Los hombres comenzaron a trabajar fuera, bajo estructuras industriales, mientras que las mujeres fueron desplazadas de sus tareas productivas que antes realizaban en casa o en colaboración con sus esposos. Entonces perdieron el acceso a oficios que tenían ellas antes, como la herrería, la imprenta o la manufactura artesanal, y fueron reducidas al rol de consumidoras dependientes del ingreso masculino. Según Nancy Pearcey, esta pérdida de función económica se tradujo también en una pérdida de autoridad y de reconocimiento moral. Las mujeres quedaron aisladas en el hogar, cargando solas con las tareas domésticas y la crianza de los hijos, sin el apoyo de los esposos que antes cohabitaban con ellas la mayor parte del tiempo. Entonces, el trabajo público pasó a ser considerado más valioso, mientras que las labores del hogar fueron despreciadas, al punto de que los medios de comunicación comenzaron a ridiculizar a las amas de casa como parásitas o vagas. ¿Con cuál meta? De sacar a la mujer del hogar. Y así de construir el núcleo familiar para que después el Estado fuera el que educara a los hijos. El nuevo ideal de masculinidad durante la revolución industrial, centrado en la autonomía, la agresividad y el éxito material, desplazó el modelo del buen hombre bíblico. Entonces, Percy escribe: la revolución industrial se convirtió en un catalizador para la aceptación de visiones seculares de la masculinidad. Lo que una vez fue una unidad orgánica de vida, trabajo y adoración a Dios se fracturó en compartimentos funcionales y sentimentales. Peirce argumenta que recuperar una visión cristiana del hogar requiere resistir esta división secularizada y restaurar la integración del hombre como esposo, padre y líder espiritual
dentro del hogar, tal como fue concebido originalmente en el diseño bíblico. Rubio, por su parte, denuncia que las políticas culturales mediáticas de los medios de comunicación y legislativas actuales están dirigidas a favorecer exclusivamente a la mujer y perjudicando al varón, a quien se le retrata como un ciudadano de segunda categoría. Esta tendencia está promoviendo la autodestrucción del modelo masculino tradicional al demonizar la masculinidad, vulnerar los derechos del hombre y adoctrinar a los niños desde las escuelas. Rubio afirma que los lobbies de género buscan desdibujar los referentes masculinos y femeninos, exaltando la homosexualidad y patologizando las actitudes varoniles, especialmente a través de programas escolares centrados en la violencia y el acoso. Estos programas son descritos como caballos de Troya de la ideología de género que ya han penetrado ampliamente en el sistema educativo. La profunda reconfiguración de la familia y de los roles sociales producida por la revolución industrial generó tensiones estructurales que prepararon el terreno para nuevas respuestas ideológicas. La fragmentación del hogar, la pérdida de la economía doméstica integrada y la redefinición del hombre como proveedor ausente y de la mujer como dependiente económica crearon un escenario de descontento, desigualdad percibida y crisis de identidad. En este contexto emergió el feminismo como un intento de interpretar, corregir y redefinir la condición femenina dentro de un orden social profundamente transformado, dando inicio a un proceso histórico que a través de distintas olas contribuiría significativamente a la deconstrucción cultural de la familia y de la antropología occidental. El feminismo consolidado con las revoluciones liberales del siglo XVIII, emerge la primera ola del feminismo que se caracterizó por la búsqueda de la igualdad jurídica, acceso a la educación y participación política para las mujeres. En Inglaterra el movimiento tomó fuerza con organizaciones sufragistas. En Francia surgió durante la Revolución de 1789 pese a la represión posterior, y en Estados Unidos la Declaración de Seneca Falls representó un hito al exigir igualdad de derechos civiles y políticos, o sea que la mujer pudiera votar, la mujer podía educarse, está bien. Pero la segunda ola del feminismo, definida en esta perspectiva como el feminismo marxista, aquí hay un cambio radical, se distingue del liberalismo sufragista del anterior, de la primera ola, por su enfoque revolucionario y su crítica estructural al capitalismo, la propiedad privada y la familia, pongan atención, como instituciones opresoras. Entonces ahora, tanto el hombre, el esposo es un opresor, la propiedad, el capitalismo y todo lo que nos están hablando hoy en día, todo es opresor y todos somos víctimas. Y esto fue inspirado en utopías socialistas y consolidado teóricamente por Engels. Es interesante, pero cuando estaba haciendo mi investigación, encontré cómo está escrito. O sea que cuando lo vi escrito, decía, no puede ser, porque estaba escrito diciendo, tenemos que sacar a las mujeres de la casa. Tenemos que sacarlas. O sea, ya sacamos al hombre, ahora necesitamos sacar a la mujer y vamos a usar la publicidad y las comunicaciones para hacerlas sentir inservibles en el hogar, y afuera van a tener muchísimo más valor. Esto está en los escritos de Engels y Marx. La tercera ola del feminismo, según Agustín Laje, se caracteriza por una radicalización ideológica que abandona el enfoque de reformas jurídicas como el sufragismo y económicas como el marxismo clásico, para enfocarse en una estrategia cultural deconstructiva. Esta etapa, influida por el neomarxismo, el psicoanálisis freudiano y el existencialismo, encuentra sus fundamentos teóricos en obras como El segundo sexo de Simone de Beauvoir, quien afirmó que no se nace mujer,
se llega a hacerlo. Eso fue en 1900 y pico. Ella nació en 1908, 1986. Y ella habló de esto. Fue la primera que escribió, negando la naturaleza biológica femenina y proponiendo que la identidad de género es una construcción cultural. Entonces tienen que deconstruirlo. Tenemos otras autoras como Kate Millett, Shulamit Firestone y Sila Eisenstein. Yo me estuve escuchando algunos videos de esta que todavía está viva. Y son personas en la academia, son profesoras en universidad y hablan con una autoridad que uno queda aterrado y con una tranquilidad diciendo perversidades como las que dicen. Ellas profundizan esta perspectiva denunciando a la familia, la heterosexualidad y la maternidad como estructuras opresivas propias del patriarcado capitalista. Firestone incluso planteó la necesidad de abolir la familia, la maternidad natural y normalizar relaciones sexuales entre adultos y niños como parte de una revolución feminista que destruya la cultura tradicional. Eisenstein, por su parte, propone una fusión total entre marxismo y feminismo para desmantelar simultáneamente el capitalismo y la familia nuclear. La tercera ola del feminismo sentó las bases ideológicas para el surgimiento de la teoría de género y su posterior radicalización en la teoría queer. Esta perspectiva sostiene que la identidad sexual no tiene una base biológica, como ya hemos visto antes, sino que es una construcción cultural, lo cual convierte al género en una herramienta ideológica utilizada para desmantelar el orden social fundamentado en la naturaleza humana. En este marco, la teoría queer representa una evolución extrema del feminismo, de la tercera ola, al proponerse de construir las nociones tradicionales de identidad sexual, género, familia y cuerpo humano. Esta visión promueve una comprensión puramente cultural del ser humano, donde el Estado asume el papel central en la redefinición de la identidad, desplazando los fundamentos naturales y biológicos que históricamente han sustentado la vida social. La teoría queer surge en los años 80 como un movimiento político y académico que desafía todas las formas tradicionales de identidad sexual y de género. El término queer originalmente era un insulto. Fue apropiado por activistas homosexuales como símbolo de orgullo y resistencia. Este movimiento posidentitario rechaza las categorías fijas como hombre, mujer, gay o lesbiana, abogando por una fluidez ilimitada de identidades. Esta perspectiva sostiene que la identidad sexual no tiene una base biológica, sino que es una construcción cultural. Eso es lo que ellos todo el tiempo hablan, lo cual convierte al género en una herramienta ideológica utilizada para desmantelar el orden social fundamentado en la naturaleza humana. Sus principales referentes se encuentran Monique Witten y Judith Butler. Witten niega la existencia de una categoría natural llamada mujer y propone el lesbianismo como estrategia política para destruir las estructuras heterosexuales y de género tradicionales. Para ella, la heterosexualidad es un régimen político opresor que debe ser desmantelado mediante la subversión ¿de qué? Del lenguaje y de la cultura, que es lo que estamos viendo. Y Judith Butler, el género en disputa en este libro, lleva esta subversión aún más lejos. Ella afirma que el sexo, al igual que el género, es una construcción discursiva, es un discurso, no una realidad biológica. Su propuesta es eliminar la coherencia entre sexo, género y deseo y promover una multiplicidad de configuraciones identitarias como travestis o transexuales. ¿Y cuál es el propósito? Que
que se rebelen contra las normas heteronormativas. Según Butler, romper el binarismo sexual hombre-mujer es clave para desestabilizar instituciones como la familia, el matrimonio y la heterosexualidad, consideradas pilares del capitalismo patriarcal. Eso es lo que ellas dicen. Entonces, esta teoría se ha institucionalizado en universidades de Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina, donde se promueve bajo el lema Queering the Academy, que sería algo así como desestabilizar o subvertir la academia. Sin embargo, críticos como Fernando Romero señalan que negar las bases biológicas del sexo pues es una falacia reduccionista que ignora las evidencias científicas del dimorfismo sexual en los seres humanos y otras especies. 4 pensadores de la segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, conocidos como los maestros de la sospecha, ya que cada uno cuestionó la aparente realidad de su tiempo. Aquí tenemos a Marx, filósofo, economista, sociólogo alemán, considerado como el padre del socialismo científico y es conocido por desarrollar el materialismo histórico y la crítica al sistema capitalista. Pero Engels, él fue un pensador y dirigente socialista alemán y fue el colaborador más cercano de Marx. Su importancia radica no solo en coescribir textos claves, sino también en financiar las investigaciones de Marx y editar los tomos póstumos de El Capital. Analizó críticamente la situación de la clase obrera en Inglaterra. Él, en el libro del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, sostiene que el patriarcado surge con la propiedad privada que desplazó el presunto matriarcado comunal primitivo. Así, la dominación masculina se interpreta como análoga a la lucha de clases y la liberación femenina requiere una transformación radical del orden social mediante la abolición de la familia como unidad económica. Y Nietzsche, la belleza de Nietzsche, fue un filósofo alemán que cuestionó radicalmente la moral tradicional y la religión cristiana. Él proclamó la muerte de Dios señalando que al negar a Dios, los valores pierden su fundamento objetivo y se abre paso al nihilismo, la negación de todo conocimiento, principio o valor. Para Nietzsche, la verdad suele funcionar como un instrumento de poder y muchas afirmaciones morales encubren una voluntad de dominio. Entonces, su pensamiento impulsa a la autocreación del sentido, llamando al ser humano a trascenderse y a convertirse en creador de sus propios valores, influyendo decisivamente en la posmodernidad y en la crítica de los metarrelatos. Y Freud fue el fundador del psicoanálisis y revolucionó la comprensión del ser humano al introducir el concepto del inconsciente y el modelo estructural de la mente. Con el ello, yo y superyo, definió el narcisismo como una etapa del desarrollo en la que la libido se dirige al propio yo, lo que contribuyó a una visión del sujeto centrada en el bienestar interno y la autoafirmación. En su recepción cultural, estas ideas influyeron en la cultura contemporánea al vincular la identidad con la liberación sexual y la autonomía individual, promoviendo una concepción del ser humano como proyecto de autodefinición subjetiva, cada vez más desligado de la biología, la tradición y la religión. Ahora quiero que vayamos al principios del siglo XX, que todavía estamos en el modernismo. Vemos la Escuela de Frankfurt, que surgió en 1923 y 24. Esto es muy importante para nosotros, porque aquí esto dio origen a la teoría crítica. Y muchos de ustedes pensarán, bueno, ¿qué es la teoría crítica? Bueno, la teoría crítica es muy importante para estos tiempos. Su propósito central fue analizar y transformar las estructuras sociales consideradas opresivas,
con el objetivo explícito de promover la libertad humana. La teoría crítica se desarrolló en un contexto marcado por el auge del nazismo, el fracaso de las revoluciones obreras y la expansión de los medios de comunicación de masas. Todos estos pensadores y posteriormente es con Habermas que combinaron el marxismo, el freudismo y la filosofía para explicar por qué las personas aceptan y reproducen sistemas de dominación. Porque según ellos todo es dominación. Entonces está el opresor y el oprimido. Y con base en eso desarrollan toda su filosofía y han quebrado toda la cultura y han usado a la mujer para hacerlo también. El supuesto central sostiene que las estructuras sociales como el capitalismo, la tradición y la religión y la familia e instituciones culturales funcionan como sistemas de poder o sistemas de opresión que deben ser desenmascarados. Y para ello la teoría crítica emplea una crítica cultural e ideológica que interpreta la realidad en clave de poder, desigualdad y control simbólico, diferenciándose de la teoría tradicional positivista que se limita a describir hechos sin cuestionar su trasfondo. Entonces, la teoría crítica denuncia una racionalidad reducida a eficiencia y control desvinculada de la verdad y la virtud. Analiza cómo los medios y el entretenimiento masivo se convierten en mercancías que generan conformidad, pasividad y sostienen el orden existente. Integra la sociología, la psicología, la economía, la filosofía para comprender los mecanismos de dominación cultural y hace una relectura de Occidente e impacto. Desde esta perspectiva, la teoría crítica impulsa la reinterpretación y desacreditación de textos e instituciones fundacionales de Occidente, como la Constitución de los Estados Unidos o la Biblia. Al considerar los instrumentos de dominación patriarcal o colonial, vemos cómo estas narrativas y estos discursos están siendo enseñadas en las escuelas, en las universidades y están en las redes sociales, están en los medios de comunicación, están en las noticias y lo dicen de una forma tan bonita que no nos estamos dando cuenta hacia dónde vamos dirigidos. Con el tiempo, estas ideas han ejercido una influencia significativa en todas las áreas sociales, como ya dije, en la academia, la educación, las políticas públicas y la cultura, promoviendo una reingeniería cultural de carácter deconstructivo que busca desmantelar toda estructura percibida como opresiva y lo que incluye es la religión y la familia. La teoría crítica no pretende solo integrar la sociedad, sino transformarla mediante la generación de conciencia crítica y la emancipación o la liberación de los individuos frente a las estructuras de dominación. Todos los mencionados, excepto Habermas en sus inicios, que es segunda generación, son los pilares fundamentales de la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica. Fue un grupo de intelectuales alemanes mayormente marxistas y judíos que huyeron del nazismo, se exiliaron en Estados Unidos y desarrollaron un análisis interdisciplinario de la sociedad moderna, la cultura de masas y el autoritarismo. O sea, uno sí puede ver la razón por la cual el corazón frente al autoritarismo, la dictadura, la opresión de un dictador como Hitler, pues, ¿cómo pueden estas personas estudiar y crear? Pues realmente nosotros vamos a reaccionar conforme a nuestro corazón, si estamos contentos, si estamos felices, pero si estamos amargados, si estamos adoloridos, de ahí van a crear. Entonces, muchas reacciones que podemos ver en la historia de la civilización occidental, podemos ver reacciones humanas, reacciones de acuerdo al corazón. Pero también la Biblia habla que el corazón de nosotros es engañoso más que todas las cosas. Ahora quiero terminar con Antonio Gramsci. Él es un marxista,
fue italiano, que reorienta la estrategia revolucionaria hacia la cultura. Tiene que ver con la hegemonía, un liderazgo cultural que crea sentido común, no solo coerción política. Él usa las instituciones. ¿Cuáles? Las escuelas, los medios, asociaciones, iglesias, universidad. Y él lo que dice realmente es hacer una marcha larga, educando a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque Marx, cuando él quiso que el proletariado se revolucionara contra la burguesía, no funcionó. Y Gramsci dijo, pues no, no funcionó porque ellos no habían cambiado su forma de pensar. Entonces, si queremos hacer una revolución, tenemos que hacer una revolución desde el principio, creando valores, ideas, un cambio de lenguaje. Y en el largo plazo va a haber una revolución. Eso es lo que vemos en la época actual. O sea, eso es lo que ha estado pasando en las escuelas, en las universidades. Tiene que ver la cultura como campo de poder. Las narrativas o los discursos forman identidad y moral social. Esto lo han estado cambiando, esto lo han estado enseñando, esto lo han estado repitiendo por años. O sea, nosotros estamos viendo la cosecha de lo que se ha sembrado. Y también tiene que ver con el lenguaje y sus símbolos. Quien controla el relato influye en la conciencia colectiva. Entonces, ¿quién está controlando el relato? Y hablando de Gramsci, fue un puente que preparó el terreno para teorías críticas, activismos culturales y debates posmodernos sobre el poder y el discurso. Antes de terminar, quiero que vayamos a la última diapositiva, que fue con la misma que comenzamos. Y vemos cómo estos quiebres culturales y filosóficos han metido, han quitado al punto que al principio no era tan fuerte contra Dios, pero al final, como podemos ver, ya es de frente. Y desde Marx y Engels, y al usar la mujer ha sido pionera de esta revolución. Y yo pienso, pues desde Adán y Eva, a Eva se dejó engañar. En esta temporada la mujer se dejó engañar y yo digo, ahora estamos también, hombres y mujeres, pero también yo llamo a las mujeres, podemos también hacer un cambio a favor del reino de Dios para la eternidad y seguir adelante. O sea, podemos nosotras mismas estar en la lista de los personajes, no por estar en la lista o ser reconocidas, pero sí estar en la lista, que hubo un quiebre cultural que iba más y más hacia el yo, hacia el ego, hacer lo que queremos, y para hacer un quiebre al punto que volvemos a poner a Dios en el centro de nuestras vidas, en nuestros hogares, y podemos impactar la sociedad. Entonces, con eso los dejo por ahora y dejo al pastor Pablo, al pastor Arturo para comentarios. Excelente recuento histórico, gráfico, para ayudarnos a Mel, entender algunos pensamientos en las diferentes épocas. Y obviamente la iglesia ha estado presente ahí todo desde el primer siglo hasta ahora, solo que si no comprendemos los contextos culturales en donde estamos o de pensamiento en donde nos movemos, pues es muy difícil entender cómo la iglesia ha estado en todo ese desarrollo cultural. Más de Occidente, ¿verdad? O sea, más como que del pensamiento de Occidente. me sorprende cada vez que oigo los nombres alemanes y cuán terriblemente han afectado el mundo. Eh, el país de la Reforma también es el país de terribles cosas. Y lo otro que sí, cuando uno ve todo ese paquete de ideologías que se formaron con el tiempo, también uno ve, oye, uno no puede comer entero lo que escucha por todo lado, libros, redes es naturalmente hoy una moda, pero sí hay que ser muy, muy crítico. Lo otro, naturalmente, estoy expectante de lo que Inés mañana nos venga a hablar desde la Biblia.
porque yo creo que temas como el sembrador, la parábola del sembrador y los diferentes terrenos. Y yo siempre, usted sabe, Arturo, que yo lo he mencionado, que el terreno pisado o el duro, en donde la semilla cae en el camino, son ideologías. Pablo se refiere a eso cuando dice que las fortalezas hay que derribarlas porque si esas fortalezas están ahí, ideas, impiden el evangelio, ¿no? Y sabemos que son ideas, no son inofensivas, dañan la vida de la persona, dañan el estilo de vida, dañan la relación con Dios y por eso se vuelven tan críticas en esto. Eso es un tema tan importante y también estoy expectante porque yo quiero ver cómo esto naturalmente afecta la iglesia o ya la tiene afectada tremendamente y hacia dónde esto nos está dirigiendo si no nos cuidamos, si no somos activos, ¿no? Yo escuché también el tema de los niños. Yo no soy el que trabajo con niños. Me gustan los niños, yo puedo jugar, hacer mucho desorden con ellos juntos, pero sí tengo un gran interés por ellos y yo digo, la iglesia hoy también tiene que estar cuidando, no descuidar a la niñez, invertir en ellos lo más que se pueda, porque ellos sí están siendo bombardeados y eso es verdad. Como un testimonio, yo cuando nosotros fuimos con las hijas en 96 a Alemania, regresando, ellas fueron al colegio y saliendo de Colombia, una época de mucho bombas y no sé qué. Y uno podía pensar, uy, aquí temo yo perder la vida, pero cuando llegué allá me di cuenta que, uy, en estos lados puedo perder la vida física, pero allá muy sutilmente lo van matando espiritualmente con todas esas filosofías. Y eso hoy ya es muy amplio y eso es tremendo. Y ahí es, por eso este tema es muy bueno. Y claro, Dios no ha estado ausente, digamos, eso sí ha sido interesante, pero desde la iglesia en el primer siglo y el desarrollo de la persecución y cuando la iglesia y el Estado son como una sola mezcla, el imperio y la iglesia, no se sabía dónde empezaba uno, dónde terminaba el otro. Finalmente la Biblia quedó atrás y es muy doloroso que en los tiempos más oscuros de la única iglesia cristiana representativa y global, la Biblia era hasta prohibida de leer. Entonces, mira, no en vano todo este tema se sigue desarrollando y cuando llega la reforma, la luz, la Biblia nuevamente al corazón y a la mente, pues algunas naciones la abrazaron y hasta el día de hoy su influencia es real. Sin embargo, desde otra perspectiva, el mismo modelo de tratar de dejar la voz de Dios, la palabra de Dios y el testimonio de Dios afuera de la historia humana, comienza también a traer oscuridad. Pero yo quiero hacer como una pregunta, si Inés dice que las mujeres son usadas, Pablo dice y los niños también están siendo usados y los oprimidos y los más vulnerables están siendo usados. ¿Quién gana con esto? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Por qué este esfuerzo de pensamiento, de ideología, de dinero, de cambios profundos culturales? ¿Quién está ganando con esto? ¿Y quién está perdiendo? Bueno, yo creo que estamos perdiendo y la iglesia está perdiendo. Cuando nosotros escuchamos estos discursos, ellos están usando la vulnerabilidad de las personas para hacerlas sentir víctimas. Pero nosotros todos, pastores, ustedes están aquí, yo misma, hemos sido víctimas en un sentido de cosas, de ciertos abusos en partes de la vida hemos sufrido, pero no somos víctimas como hijos de Dios, hijos del reino, nosotros no somos víctimas. Y el problema es cuando los medios de comunicación y el movimiento cultural está haciéndonos víctimas a nosotros. No somos víctimas. Y tenemos que salir de ese punto. Y por eso también como iglesia, yo creo que también tenemos que enseñar doctrina.
¿Qué dice la Biblia del hombre? ¿Qué dice la Biblia del pecado? ¿Qué dice la Biblia de cada una de las doctrinas que nos van a enseñar y nos van a ayudar a guiar en poder discernir cuáles son los discursos en contra de la Biblia y cuáles son los discursos de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que yo creo y puedo ser entendido en los tiempos? Y necesitamos creer en esto, necesitamos seguir aprendiendo y dejar de ser, de dejarnos creer las mentiras en las noticias, en las películas. Se establece un mundo del opresor y el oprimido. Y nosotros no somos oprimidos, somos hijos del Dios viviente, llenos del Espíritu Santo. No somos oprimidos, sí pasamos por el sufrimiento, por eso hay que aprender la teología del sufrimiento. Hay que entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, pero no dejarnos llevar por la narrativa de la sociedad que nos hace sentir víctimas. Y peor aún, cuando nosotros mismos vemos a otros como víctimas. Entonces, no podemos ver a los demás como víctimas, tenemos que aprender a verlos como Dios los ve. Dios no nos trata como víctimas y no nos ve como víctimas. Él nos salvó, Él nos ha rescatado, Él nos ha liberado, Él nos sigue sanando y nos empodera para hacer la obra que Él nos llama a hacer. Bueno, yo creo que hay algo muy importante aquí, es ir a Génesis 3. Yo veo hoy más y más el eje de todo en Génesis 3, con que Dios dijo, cuestionamiento de la palabra, eso es lo que hizo el diablo con Adán, con Eva, y Adán le creyó también porque él estaba ahí al lado, hay que leer bien la Biblia y usted se da cuenta que él no estaba muy lejos. En vez de defender a la esposa y tirarse ahí en medio, él estaba ahí cerca. Y lo otro es cuestionar a Dios, cuestionar a Dios. Y eso es algo que el diablo ha sabido hacer, especialmente con gente. Si uno lee, por ejemplo, la historia de Marx, uno se sabe, el tipo, pues, oye, él tenía un problema muy profundo en su propia vida, amargura y bueno, otras cosas que también generaron un caldo de cultivo para este tipo de ideas, ¿no? Ya entra el diablo y le dice, usted tiene razón, y escriben libros y algunos le creen y los discípulos lo llevan a otros niveles. Entonces, yo creo que aquí el diablo ha hecho un trabajo bastante fuerte y la iglesia es la que debe, no debe esconderse porque la verdad siempre va a ganar. Pero mirar de dónde sale todo eso, yo creo que ahí está el diablo sembrando dudas acerca de la palabra de Dios, lo que Dios dijo. Segundo, que también cuestiona la teología, quién es Dios, y piensa que Dios es el opresor. Entonces, y nosotros los oprimidos ahora lo trasladamos a otros también. Pero finalmente es Dios al que le queremos echar la culpa. Nos queremos librar es de Dios. Como Nietzsche dice, no, Dios ha muerto. Él soñaba con eso. Yo creo y ojalá que para él Dios estuviera muerto, pero él ya se dio cuenta de que se equivocó. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Que aquí tenemos que regresar a la Biblia. Yo creo que Génesis 3 nos da las respuestas. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y algunos temas es interesante, ¿no? La revolución industrial y que saca a todos a trabajar afuera de la casa. Pero luego el capitalismo y la empresa privada y todo eso es el enemigo que oprime porque tiene a todos afuera de la casa y no los deja descansar. Y ahí seguimos. En realidad la ideología no ayuda a nadie. La ideología es un asunto que divide, polariza, pone dos bandos, siempre va a buscar dos bandos o tres. Mucho de la lucha humana y el avance interesante, ¿no? En la pura modernidad, en su comienzo, razón, experiencia y ciencia. Claro que eso mejoró a la humanidad, eso nos ayudó muchísimo en la ciencia, en la razón y en la experiencia. Pero ponerse a dividir ideológicamente estos temas, pues solo trae opresión, dolor, herida a la gente y no los va a ayudar. El llamado de Dios es a la unidad. Mira que Dios ama a todos, piensen lo que piensen.
Es interesante, o sea, bueno, todos estos pensadores dijeron cosas hasta que Dios ha muerto y Dios los seguía amando, porque la Biblia dice que Él ama a toda la humanidad al punto de enviar a su Hijo para salvarlos. Entonces, el llamado de Dios no es a que estemos presentando nuestra defensa de la fe en contra de otros humanos que pues necesitan es el amor de Dios. Y por eso la unidad es el llamado al que Dios siempre hace y la ideología siempre va a ser un enemigo del pensamiento cristiano y de la Biblia porque no lo encuentras, no encuentras ideología en la Biblia, encuentras es un llamado a la unidad. Allá el mismo que oprimía a unos era el que después necesitaba perdón y ayuda de esos mismos. Por eso Jesús dijo en el Padre Nuestro, perdona mis ofensas como yo también perdono a los que a mí me ofenden. Entonces, Mm, no, eso aquí no estoy en un lado de la ecuación. Aquí soy el mismo humano necesitado del amor y la gracia de Dios todo el tiempo. Pero qué interesante cómo hoy muchos en la iglesia de todos modos están abrazando ideas que generan es división en la familia, división en la sociedad, en su cultura y los alejan de un testimonio de unidad y de amor cristiano. Y por eso hay que tener cuidado con lo que creemos. Hay que cuidar, como le dijo Pablo a Timoteo, cuida de ti mismo y de la doctrina, cuida de ti mismo y de lo que crees. Bueno, muchas gracias, Pastor Pablo, Pastor Arturo, gracias a todos los oyentes. Realmente seguimos aprendiendo y definitivamente este es un tema, pues es la historia de 2000 años, de la historia de la civilización occidental, con su filosofía, los quiebres en la cultura y tratar de hacerlo en tan poquito tiempo, pues es denso y es bastante resumido, pero sí espero que quedemos con una idea general, con un panorama general y que podamos seguir estudiando y podamos seguir creciendo y ser entendidos en los tiempos. ¿Cuál es el punto de estas clases? Es ser entendidos en los tiempos y mucho más cuando vemos que aquel día se acerca. Entonces también los invito, si estos videos son de bendición, estas clases, compártalo, póngale un me gusta, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase y comparta estas enseñanzas con otros. Y seguimos, nos vemos en la siguiente clase. Que el Señor les bendiga.